Damos un paso atrás para volver a empezar. Las huellas del camino nos quieren hablar. Historias sencillas de gente real, tesoros ocultos en lo cotidiano. Entrevistas en reversa, la vida se cuenta al revés. Recuerdos que laten, palabras sinceras, la voz de la gente común otra vez. Risas y silencios, derrotas y fe. Cada experiencia nos enseña quién es. Un viaje profundo, espejo de todos. La historia y no nos une a los otros. Entrevistas en reversa, la vida se cuenta al revés. Experiencias que iluminan la verdad que nos hace creer de eso pues. No esta vez subidas de ser, no al mirar atrás. No hay héroes ocultos, no hay máscaras ya, solo vidas que inspiran al mirar atrás. Entrevistas en reversa, donde lo común se vuelve especial. Saludos amigas y amigos, otra vez estamos con el segundo capítulo de esta entrevista en reversa que comenzamos en una anterior oportunidad junto con José Luis Rivero, que es la persona que normalmente es entrevistada, pero ahora va a ser de entrevistador. ¿A quién va a entrevistar? Pues a quien les habla, José Luis Almanza. Yo quiero preguntar solamente para la audiencia, para la gente que nos ve, José Luis, ¿cuál sería el objetivo para que entiendan por qué estamos haciendo esto? ¿Cuál es el propósito? Una línea tal vez. Bueno, la memoria forma parte de la historia de la humanidad. La memoria construye incluso mitos, reconstruye procesos, formas de vida, experiencias. Entonces, llegada por lo menos a mi edad, hay un momento en el que te preguntas, ¿y por qué estas experiencias vividas no las recuperamos para que sirva, ojalá, a los nietos como aporte de lo que fue una etapa de la historia, ¿no? Para eso ese es el objetivo. Bueno, comencemos entonces, estoy listo. Muy bien. Nos vamos a concentrar porque la primera etapa fue la reconstrucción de la niñez. Entonces ahora nos podríamos concentrar en la etapa adolescente, juvenil y abordar desde temas, ¿no? Desde temas interesantes, más que hacer lineal la cosa, sino más bien trabajar temáticas. Y para eso es importante ubicarnos en el tiempo. Entre los 15 y los 20 años, ¿cuál fue la década en tu vivencia? ¿En qué La años? década de los 70. La década de los 70. Ahí estuviste con 15 años para adelante. Así es, gobierno de
Hugo Banzer Suárez, secundaria. Y la experiencia, ¿fue todo el gobierno de Banzer, tu adolescencia? Sí, pues la dictadura fue de 7 años, ¿no ve? Y los gobiernos militares que vinieron, la militancia político-partidaria, inclusive la única en mi vida, comienza en los 80 con la experiencia de la UDP. Ah, vale. ¿Qué percibías en la etapa de los 70 en el ámbito político? ¿Qué circulaba como mensaje que te llegaba a ti y a tus compañeros en el colegio? El primer mensaje que nos llegaba que nos llegó al colegio es que yo deseaba participar en las elecciones del centro de estudiantes de mi colegio. Y bueno, alguien me ofreció la posibilidad de que alguien podía pintar las consignas, ayudarme con esto de la campaña electoral de manera gratuita, y que era un grupo de jóvenes también, ¿no? Que estaban impulsando una federación estudiantil de secundaria a nivel de Oruro. Entonces yo en esa etapa no tenía mucha idea de la cuestión política. Bueno, y las ideas que circulaban era que vivíamos en una dictadura antidemocrática, militar. Yo por experiencia personal sabía de amigos del barrio que habían sido perseguidos, exiliados o habían desaparecido, sin que esto signifique que hayan muerto necesariamente, solamente habían salido del país, luego me enteré de eso. Entonces se vivía una época de represión y además no había muchas libertades. Claro que para un joven de mi edad eso no era un problema crucial, digamos, ¿no? Era algo que te explicaban, a mí me lo explicaban y a partir de la explicación decía, verdad, tienes razón, ¿no? No tenemos democracia, pero yo no entendía bien el concepto de democracia como ahora te lo puedo explicar, que era la vigencia de los 3 poderes del Estado, la posibilidad de elegir, la posibilidad de participar en las decisiones públicas, nada de esto. O sea, veníamos además de una experiencia familiar bastante vertical también, ¿no? Las familias eran extremadamente verticales, donde manda papá, no mandaba a nadie más. Y teníamos un gobierno así también. Además, se hablaba supuestamente de una riqueza del país, que estábamos bien. Y me acuerdo bien que el discurso de la época era decir que en el país nos querían imponer un trapo rojo, unos comunistas que querían vender a nuestros hijos y expropiarlos de todos los bienes que teníamos. Esto fue una cosa que me llamaba la atención, ¿será así? Y esto despertó curiosidad por las lecturas, ¿no? Necesariamente uno quiere saber más a esa edad. Entonces tuve contacto con grupos de personas que leían marxismo, que leían directamente marxismo. Bueno, y un rol fundamental en ese periodo de mi vida ha sido la Corteja, ¿no? Que tenía una militancia más concreta. Entonces, no voy a decir ¿Mayor que nombres, tú? no, de la misma edad, pero estaba muy metida de manera orgánica en un partido. Yo te decía, no voy a decir nombres porque sé que van a ver el video, ¿no? Para evitar, ¿no? Cualquier susceptibilidad. Pero esa persona influiría de manera decisiva, ¿no? Porque al margen de hablar de cosas del amor y de pareja, se hablaba mucho de política. Que esta era espérate un cachito, hay una llamada telefónica. Ya. Vamos a apagar el teléfono para no ser interrumpidos. Listo. Entonces, y la amistad de los jóvenes. ¿Cómo aprendo yo de los primeros temas políticos? Es con los amigos. También mi amigo, uno de mis amigos de la época, era de izquierda, marxista. Él comienza a llevarme a ciertas reuniones donde hablábamos de la apertura democrática. La primera cosa hermosa que pasó en ese periodo, que me marcó por siempre, fue un concierto clandestino. Había pasado la noche de San Juan, la masacre de las minas. Creo, no me acuerdo bien si 1 año o 2 años después, no tengo muy clara la memoria,
Pero la cuestión es que en un garaje en Oruro se hizo una fogata de conmemoración de la masacre de San Juan. Y tú no vas a creer que ahí estaba Luis Dico, Nilo Soruco, y había otro más que andaban siempre de 3 en 3. Eso fue una cosa que me marcó muchísimo, ¿no? Primero conocerlo a Luis Rico, con el cual tengo amistad hasta la fecha, ¿no? O al fallecido profesor Nilo Soruco, que ellos se presentaron como cantantes. Y esto pues me marcó por un gran periodo de mi vida, ¿no? Como un joven que tenía una visión, digamos, de izquierda, para llamarlo de alguna manera, ¿no? Y muy facilito comenzaría la militancia, ¿no? Muy pronto. ¿Qué libros leíste vinculados con temas de política o de ideologías? Bueno, nosotros teníamos una escuela clandestina, primero con los trotskistas, que conocíamos en esa época, y ellos nos hacían leer los libros de manera sistemática. Leíamos, por ejemplo, libros de filosofía. Hay una colección completa de libros, si te debes acordar. Ludwig Feuerbach, Fin de la filosofía clásica alemana. Cosas como estas, ¿no? Y después, conforme fue cambiando mi militancia, las lecturas se fueron más hacia vamos a decirle, hacia la visión estalinista, concorde con la militancia, ¿no? Entonces teníamos que leer Principios Básicos de Filosofía, creo que se llamaba el libro de Víctor Afanasiev, que era el básico que leíamos, de los que me acuerdo, ¿no? Porque ya ha pasado muchísimo tiempo de aquella vez. Porque no nos permitían leer El Capital, que es algo que yo quería leer. Y una vez nos intentamos leer El Capital, pero era muy abstracto, ¿no? Muy abstracto y no. Necesitábamos entender cada palabra, necesitábamos saber un poco de materialismo histórico, entender la filosofía del materialismo dialéctico, y es eso lo que nos hacían leer. ¿Y había una relación de todo esto que leías con el colegio? ¿Algún profesor hacía mención a estos temas? No dentro de la materia en sí, pero mi profesor Iquice, que era de sociales, mencionaba que hablaba de una sociedad, tenía esa visión antigua que del marxismo, ¿no? Es decir, hemos empezado con que te digo, una sociedad comunista, luego hemos venido por la sociedad feudal, luego hemos venido a la sociedad capitalista y automáticamente vamos a volver a la sociedad comunista, decía, ¿no? Esa fue la primera explicación. Que él hacía referencias dentro de las explicaciones, ¿no? Hacía referencias. Luego, después de muchos años, me di cuenta que él tenía incluso militancia, ¿no? En el Partido Socialista 1. Pero dentro del colegio, así como materias, no avanzábamos nada que tenga que ver con el marxismo. Uh-huh. ¿Y había alguna relación con fabriles o con mineros, en tu caso? Sí, porque en Oruro, mi amigo, con el que salía todas las noches, nos veíamos todas las noches, era hijo de mineros, venía de las minas. Todos éramos hijos de fabriles, yo era hijo de artesano, mi padre era mecánico. Entonces, hablábamos estos temas, ¿no? Hablábamos estos temas. Había una relación, pero no muy clara como puede ser ahora, digamos, ¿no? Era un poco más difusa. Era pues una época mágica, de amor, de aprendizajes, pero ahí estaba, digamos, había un factor muy interesante en ese periodo, que creo que los jóvenes de hoy no lo viven, no lo han vivido, que era la movilización. Nosotros teníamos que movilizarnos porque el ministro de Educación nos clausuraba el año escolar y había decretado en los últimos gobiernos de Hugo Banzer, si te acuerdas, cesaba las clases, o sea, primer semestre, segundo semestre, creo que a mediados de año lo clausuraba el año escolar. Y al principio pues había lo que se llamaba el pase automático de curso, pero luego promediaba. O sea, decían, no, los que tienen
bajas notas no van a pasar de curso. Entonces se armaba la trifulca, las movilizaciones y las protestas, ¿no? Este era algo interesante porque nos obligaron a salir a las calles, a ser gasificados con los policías y a tener una actividad política sin querer queriendo, si tú quieres saber, ¿no? O sea, estábamos metidos ahí en medio de las movilizaciones y habían otros sectores que participaban en las calles, ¿no? Interesante. Había, a ver, una cosa interesante para los chicos es si había una comunión entre política y amor, si la había, cuando se fracturaban las relaciones de pareja, se fracturaba también la participación política. ¿Cómo era? No solo tu experiencia, sino la que veías con tus cuates. Normalmente tenías relación, ¿no? Yo he visto a muchos de mis amigos que, por ejemplo, tener una chica mirista, rompían relaciones y se venía la jota, ¿no? Esto era normal. En mi caso no sucedió eso porque el enamoramiento fue de 8 años y con la misma persona. Todo este periodo que te menciono hasta que me fui al cuartel y volviendo incluso del cuartel. Luego ya recién se produjo el rompimiento. En el entretanto, las convicciones políticas, los principios ya se habían consolidado mucho más, más lecturas, más debate y más escuelas, ¿no? Lo que sí los chicos de hoy no tienen, y allá lo tienen, porque no creas que nos regalaban los libros. Era una curiosidad y una sed insaciable de lectura, pero no porque tengamos que buscar calificaciones o notas en el colegio, sino lo hacíamos porque queríamos saber. Yo tenía un grupo de 2 o 3 amigos que teníamos una característica. Ahora me doy cuenta que éramos bastante soberbios en eso. Éramos hechos los que queríamos saber todo. Nos gustaba saber todo, dominar y un poco mirar desde arriba a los restos de los compañeros, indicándoles que ellos no habían leído lo que nosotros habíamos leído, el último libro que habíamos leído y tú no sabes qué es. En ese camino de leer un montón de libros de la época, prohibidos, proscritos, esto también tiene un cierto morbo, una curiosidad, ¿no? Voy a leer los libros que están prohibidos. Llegamos a leer hasta Nietzsche, Ecce Homo, Así hablaba Zaratustra. Creo que son 8 libros que hemos leído. Y eso nos trastornó un poco, yo diría eso a la distancia ahora, ¿no? Yo era un muchacho extremadamente soberbio. ¿Cómo se dice al que sabe, que cree que lo sabe todo? En las discusiones yo les salía con una frase, o les decía algo de, así hablaba Zaratustra, le decía, tu pensamiento es, no vale la pena ni debatir, era soberbia, sabiondos, éramos unos sabiondos, que éramos 3 amiguitos así. Pues no sé dónde estarán esos mis amigos ahora, ¿no? Sé de uno nomás que muy pronto lo voy a ver después de siglos y voy a conversar con él, que también tuvo un recorrido así, ¿no? En la vida política. Empezamos todos ahí y muchos luego militaron en el MNS, fueron parte del gobierno del MNS y dejaron esa militancia hace muchísimos años atrás ya, ¿no? Entonces, lo que yo podría decirles a los jóvenes es que gran parte de lo que tú vas a aprender y te vas a formar, lo tienes que aprender por iniciativa propia. Es decir, no te va a dar el colegio ni la universidad todas las herramientas políticas que vas a necesitar. En nuestro tiempo, tal vez por la dictadura o por el periodo en el que vivíamos, nosotros buscábamos los libros. Nosotros éramos los que reclamábamos que nos den clases, cursos, talleres, que nos lleven a otras universidades para aprender, por ejemplo, ¿no? Teníamos discusiones. Yo me acuerdo que una vez les dije a alguien, a mí me gustaría estudiar algo, les dije, ¿no? ¿Qué cosa quieres? Quiero ser un estadista, un tipo que se dedique. En esa época no tenía bien claro cómo eran los pensos de las universidades, ¿no? Pensaba que había una materia para enseñar a los políticos a administrar bien el aparato del Estado. Luego me di cuenta que en realidad no había esa materia en ningún país, pero sigo creyendo que debería haber, porque yo entendía en esa época y ahora también que
Los políticos son aficionados, se dedican a la política por afición, pero no necesariamente porque sea una profesión, no lo toman como algo profesional. O sea, son comunicadores sociales dedicados a la política, médicos que se dedican en tiempo libre a la política y van aprendiendo en esa escuela de la vida, ¿no? No hay un lugar donde los hayan formado para eso. Claro que últimamente ya hay, digamos, formación para funcionarios públicos y ahí van entendiendo mejor muchas cosas, ¿no? Mm. ¿Y qué pasaba con la familia mientras tú estudiabas marxismo y esas cosas? No había un cierto control, recelo y tal. ¿Y qué pasaba con la cercanía con la iglesia? Bueno, son dos cosas diferentes, ¿no? La familia no estaba enterada. Acuérdate que estamos hablando de un periodo de dictadura y de actividad clandestina político-partidaria. Entonces, estas reuniones se hacían en, ya te digo, en casas cerradas de noche, donde pasábamos toda la noche o se daban en unos salones que estaban en el segundo patio de la casa, ¿no? Y normalmente luego nos tendíamos ahí y dormíamos por allá. Entonces, mi familia nunca estuvo enterada, mi padre nunca supo de esta militancia, ¿no? Hasta después de haber vuelto del cuartel, cuando yo les conté y les parecía que les estaba contando una novela o que me estaba inventando, que estaba fantaseando, ¿no? Como además yo fui miembro de los equipos clandestinos de ciertas organizaciones, entonces tenía que mantenerme en el anonimato, ¿no? En el más completo anonimato. Yo sé que es trabajar en dictaduras, ¿no? Distribuir material, hacer de contacto, de llevar y traer mensajes. No había celular, no había WhatsApp, no había Telegram. Había que llevar papelitos. ¿Y te pagaban para eso? Absolutamente nada. Este es otro asunto, ¿no? En ningún momento hacíamos esta actividad política porque pensábamos en que íbamos a ganar algo, dinero, digamos, ¿no? O que íbamos para un cargo público. Por eso esa fue una de mis grandes decepciones cuando llegó la UDP al gobierno y descubre que mucha de esa gente que había estado en este proceso de acumulación social y política que se llama la UDP, de la apertura democrática, habían hecho todo para estar en un cargo público, ¿no? Entonces, no era los ideales que habíamos conversado, discutido y debatido, que era de cambiar la sociedad para construir una sociedad más justa, más equitativa. No llegaron e hicieron exactamente lo mismo. Entonces, este fue un choque impactante, ¿no? Muy fuerte. Sobre la otra cosa que preguntabas, ¿cuándo se produce el rompimiento con la iglesia? Ese tema tiene mucho que ver con la edad. Era muy joven como para procesar ciertas cosas, no entender ciertas cosas y tener una visión muy romántica, digamos, de la iglesia, ¿no? Y de los seres humanos. Yo vi, no voy a nombrar tampoco, un sacerdote que hacía cosas que no debía hacer, que predicaba una cosa y hacía otra cosa. Entonces, para mí, eso no estaba bien, ¿no? O sea, decía, no, la iglesia es... Decía, no decía este sacerdote, decía, la iglesia es como es este sacerdote. Entonces dije, no vale la pena. Claro que más tarde también diría lo mismo de la política, ¿no? Porque yo descubrí que había muchos impostores, muchos traidores, muchos doble caras, que ahora, por ejemplo, abundan en cantidades, ¿no? Pero ya había, siempre hubo gente que traicionaba, gente que robaba dinero, incluso en las organizaciones políticas de izquierda, ¿no? Gente que buscaba algún tipo de financiamiento para hacer actividad política y se lo embolsillaba. Y era de manera impune, porque como era clandestino no podías denunciar y decir que alguien o X persona se había robado el dinero, porque eso era hacer quedar mal a todo el conjunto de la organización. Entonces era mejor resolverlo internamente y muchas veces también se resolvía con impunidad, es decir, no se hacía absolutamente nada, se pasaba por alto y las personas a veces estaban todavía adentro, ¿no?
Mm, Entonces, eso fue lo que marcó mi alejamiento de la iglesia, que fue por un largo periodo, hasta volver del cuartel y más o menos encontrarme en Colquiri. Estamos hablando del 82, más o menos, ¿no? 82, 83. mm. Y en esa etapa, ¿conocías de algunas experiencias eclesiales vinculadas a la teología de la liberación? ¿Sabías algo Sí, de eso? sí, sí, sí. Se hablaba, en Oruro estaba haciéndose, habían algunas instituciones, ONGs, que estaban organizando una iglesia, le llamaban la Iglesia Popular. Pero aún así a mí no me llamó la atención, te diré honestamente, en lo personal no creía en eso. No, no creía porque para mí era tal, yo creo que era más resentimiento que una cuestión ideológica, ¿no? Yo decía, no, la iglesia tenga otra cosa, no, nunca nos va a ayudar a hacer el cambio. Yo me había grabado en la memoria algunas frases, consignas, ¿no? Como esto que la religión es opio de la humanidad, por ejemplo. Esto es lo que lo tenía bien marcado. Además, eso decían mis textos, eso decían los militantes con los cuales yo convivía a diario. Entonces, no le daba ninguna opción a la iglesia. Fue hasta conocer un par de sacerdotes con los cuales tuve la oportunidad de sentarme y conversar, pero largas y horas y durante mucho tiempo, ¿no? Eso fue diferente, eso fue otra etapa de mi vida, ¿no? Mm, bien. Eh, ahora, específicamente no conociste en Oruro un movimiento eh, de las comunidades eclesiales de bases vinculadas a la izquierda, cosas así. Mm. Algo que suene que estaban metidos con la gente, ¿no? Con el pueblo. Allá había un movimiento que se llamaba De Colores, ¿te acuerdas? De Colores, esto escuchaba. Lo que sí me llamó la atención era nuestro cardenal Julio Terrazas, ¿no? Que entonces era obispo de Oruro, y las homilías dominicales, ¿no? Yo escuchaba por radio esto y me llamaba la atención el estilo que tenía él y cómo lo decía. Entonces decía, yo relacionaba con las cosas que creía yo, o sea, mis creencias políticas, con las que él decía y encontraba una cierta coherencia, ¿no? Una cierta, no coherencia, sino una cierta, vamos a decir, cercanía. Habían cosas que yo creía que estaban en lo que él decía y me gustaba la valentía con que lo decía él. ¿Te acuerdas de él seguramente, no? Sí, claro. Ya. Hablaremos de ubicados en Oruro, Orurito, la gente muy sencilla. Ujú. eh, ¿Cuál era la percepción que tenías tú y que tenía la gente de Oruro en relación a La Paz, en relación a Santa Cruz? ¿Había una expectativa, una cierta admiración, un deseo de irse de Oruro? ¿O había una, más bien, la posibilidad de asentarse en la vida orureña? ¿Cómo era en ese momento esta percepción? Sobre todo yo creo que lo último, de asentarse más en Oruro. Los orureños no pensaban, no hablábamos de Santa Cruz. Yo de niño no tenía la más mínima idea de que existía Santa Cruz. Para mí el monte era Cochabamba, a donde iba de vacaciones invernales con mi madre. Entonces, el tunal que había ahí en Villaverde o en Cerro Verde de Cochabamba, ese era el monte, en mi concepto, ¿no? Por lo menos en mi familia no se hablaba nada de venirse a vivir a Santa Cruz, nada de esto, absolutamente. Pero sí de vivir en Oruro. Mi padre era oriundo de Toledo, de la provincia Saucarí de Oruro, y ahí tenía su ganado lanar, ovejas. Y toda la familia de mi papá tenían sus ovejas ahí. Entonces nuestra relación con el campo era hacia Toledo, hacia el altiplano, hacia la frontera con Chile.
Y La Paz era el lugar donde muchos jóvenes aspirábamos a llegar siquiera para estudiar. O sea, cuando hablábamos de a dónde podemos ir para progresar, era La Paz. Siempre fue La Paz un polo de atracción. Era como el Miami para nosotros, ¿no? De hecho, cuando me llevó mi papá una vez a una oportunidad que había de estudiar en Suiza, con unas becas de la empresa Saurer, cuando llegaron los primeros motores a diésel al país, mi padre mecánico dijo, mira, eso tienes que estudiar porque esto es lo último, lo moderno. Así como hablamos ahorita de los autos eléctricos, así se hablaba de los autos, de los camiones a diésel, ¿no? Los primeros que llegaron eran de Suiza, de Saurer, y la Saurer abrió en Munaipata, creo, en La Paz, no me acuerdo bien, unos talleres para los cuales estaba buscando jóvenes mecánicos que fueran a Suiza a estudiar un año y volver para atender esos talleres. Yo fuimos con mi papá ahí, a estar todo un día parados buscando la posibilidad de que yo salga con la beca. Eso te explica, por ejemplo, cómo los jóvenes de mi época, los que vivíamos en Oruro, veíamos La Paz como hoy ve un paseño, digamos. Aquí van a sonar, creo, todos los teléfonos, justo hoy día. Como un lugar donde podíamos encontrar la posibilidad de capacitarnos, de prepararnos, ¿no? Entonces, no había una relación estrecha con Santa Cruz. Déjame ponerle en silencio este aparato. Ya. Entonces, no había una relación. Yo no decía, algún día me voy a ir por allá. ¿Dónde nace la idea? En el cuartel. Yo creo que hay mucha gente que habla mal. Yo también hablaba mal del cuartel. No era mi intención ir al cuartel por razones políticas, ideológicas. No quería ser militar. Odiaba a los militares de mi época de niño. Eso lo tenía en el tuétano. Porque nos habían reprimido, nos habían hecho muchas cosas. Y esencialmente, pues, los militares de mi época de los 70 eran fascistas, ¿no? Entonces, no tenía intención de ir al cuartel. El cuartel tiene un rol muy importante que cumplir en la sociedad boliviana, que cumple en la sociedad boliviana, ¿no? Primero, que te lleva a lugares donde tú no podrías llegar de otra forma. Jóvenes pobrecitos, ¿cómo vamos a viajar a Santa Cruz? De ninguna manera. Solo el cuartel recluta acá y te lleva de un extremo a otro extremo en Bolivia. Es una cosa muy buena. Claro, ellos lo hacen por razones estratégicas, ¿no? Dentro de la instrucción militar, porque se supone que el soldado que está, por ejemplo, en Pando y viene de Oruro, no va a tener ningún inconveniente de echar bala con la gente de ahí. Esa es la teoría de los militares, ¿no? Por eso te llevan a otro lugar donde no puedas ver parientes o familiares o amigos. Esta es la idea del por qué te llevan de un lado a otro lado. Pero también esto hace que los jóvenes, como yo, conozcamos otras zonas, otras regiones del país y conozcamos otras culturas y nos encontremos dentro del cuartel con bolivianos de otras partes. Yo en el cuartel he conocido el primer habitante de San Ignacio de Mojos, o de San Ignacio de Velasco y de Santa Cruz. Mis primeros amigos cruceños son del cuartel. Los he conocido en el cuartel y ahí nos hablaban de Santa Cruz, ¿no? Y ahí empezó la curiosidad para ir a Santa Cruz. Entonces, el cuartel hace este papel, este rol de integración en el joven boliviano. Nos guste o no nos guste, ¿no? Pero también adoctrina, ¿no? No tenías un cruce, unas confusiones ahí, porque estabas con las ideas revolucionarias de izquierda y resulta que ahí en el cuartel estaban combatiendo al comunismo, etcétera. ¿Cómo era eso en tu cabeza? Claro, yo fui bien preparado, bien entrenado. Cuando estaba en el cuartel, y ahora lo puedo decir, yo era militante y era además del Comité Central de la Juventud Comunista de Bolivia en Oruro. Era nada menos y nada más que el delegado de formación y capacitación.
¿Te das cuenta? ¿Por qué me voy al cuartel? ¿Por qué tomo decisiones en el cuartel? Bueno, te decía que yo caigo en una batida. Golpe de estado que se da en abril o junio, creo. Mis cumpleaños es en agosto. Entonces yo caigo en una batida porque nadie quería ir al cuartel. En Entonces me llevan a agosto los fue el 19. golpe de Banzer, ¿no? No, de García El Mesa. 21, El el de 21 García de Mesa. agosto. Sí, El de 21 de García agosto. Mesa es en julio. El de julio. El de García Mesa se dio en julio y yo estaba trabajando en Oruro. Tenía 19 años, estaba en Radio Oruro. Si te acuerdas, Radio Oruro de los Trabajadores Fabriles. Una cosa curiosa también es que siempre he trabajado en radios sindicales. Siempre he tenido alguna vinculación con eso, ¿no? Y nadie creía que el golpe de Estado iba a prosperar. Estaba en Trinidad. Pero más o menos en agosto llega a Oruro y se consolida el golpe de Estado. Nos cierran la radio, se cierra la radio Oruro y estaba yo sin trabajo andando en la calle y caí pues en las batidas que hacían para el segundo escalón. Yo tuve que hacer el cuartel 2 años en concreto, 2 años completos, ¿no? Porque caí en una batida y nadie quería ir en el cuartel. Entonces, una vez estando ahí adentro, yo me doy cuenta que ellos están buscando a muchos de mis compañeros de trabajo y mis compañeros del barrio, ¿no? Entonces yo me asusto, ¿no? Porque da miedo. ¿Te preguntan? ¿Te preguntaban? Sí, te contaré que yo tuve la oportunidad de conocer militares muy bien preparados de derecha, ¿no? Bien preparados, que incluso habían leído a Marx más que nosotros, ¿no? Los textos clásicos. Obviamente para entender cómo pensaban los comunistas, que ellos se llamaban así, ¿no? Entonces yo decía, cualquier momento estos me descubren y estoy frito. Estoy frito. Pero la vida hace cosas muy lindas, pues, ¿no? Ahí adentro conocí a algunas personas muy interesantes, un sargento, un teniente y mi teniente. Les caigo bien, resulta ser un buen soldado. Lo que ellos no sabían es que tenía algún tipo de preparación paramilitar, digamos, ¿no? Clandestino. Entonces, la oportunidad se da de usar armas, en fin. Y he conocido además, por decisión propia, cuando un día me doy cuenta que los militares podían reconocerme, me presento voluntario junto con varios amigos para irnos a San Matías, porque estaban llevando a los efectivos que nosotros les llamábamos más campesinitos, se lo estaban llevando a abrir un cuartel en el monte que había sido cerrado en la guerra del Chaco, el Regimiento Florida 12 de Infantería. Te estoy hablando del Regimiento Camacho, primero de artillería en Oruro, ¿no? Y se tenían que ir 100. Y nosotros nos presentamos para irnos con ellos. Nos presentamos para irnos con ellos. Y la decisión que tomo, ahí sí tiene que ver muchas razones sentimentales y razones políticas, de miedo de que me descubran, ¿no? Y cuando llego a San Matías, allí habían estado detenidos los militares de izquierda, muchos que apoyaron al general del pueblo, ¿te acuerdas? Del tiempo de la UDP, al general Todavía JJ Torres. Entonces antes de la... conocí, sí, mucho antes, pero habían estado viviendo en San Matías un par de coroneles de izquierda y un sargento de izquierda. Entonces, como te digo, yo me sentía más seguro allá con ellos, ¿no? Nunca les dije que yo era militante, o sea, yo tenía la información bien guardadita, ¿no? Nunca les dije. Entonces, no se dieron cuenta nunca, nunca. Pero obviamente estando en el cuartel ya no tenía ninguna actividad política, ¿no? Ni Mm. contacto, ni lo intentaba siquiera por razones de seguridad. Perdí todo contacto, absolutamente todo, hasta que vuelvo del cuartel. Estoy como 8 meses sin trabajo en Oruro y un día aparece, yo estaba con Rómulo en la Radio Bolivia y aparece un joven, Ricardo Ríos, un locutor de Radio Vanguardia de Colquiri que me llevan para allá como locutor de informativos. Dice, aquí está, él está desempleado, no tiene trabajo. Te irías allá, pero claro, ¿no? Soltero, sin nada. Acababa de llegar del cuartel, estaba en mi mejor estado físico inclusive, así que me fui a Colquiri. Así se produce mi llegada a una radio minera en Colquiri. Entre los dirigentes, a ver, que me acuerde,
Pimentel, eh, Simón Reyes, Cirilo Jiménez, eh, todos estos. ¿Cuál era tu ideal de líder? ¿En cuál de esos con cuál de Yo esos te identificabas? más bien admiraba, diremos, ¿no? Yo siempre lo admiré al Filipo, aunque no era de mi partido. Me gustaba porque era un obrero letrado. Siempre andaba con sus libros así y en los congresos mineros lo veía él, como te digo, citando, como hacen los evangélicos, la Biblia. Él citaba los libros, los textos, citaba, ¿no? Los hechos históricos. Me encantaba escucharlo porque además hablaba de la historia, ¿no? De que había hecho Kerensky en la Revolución Rusa. Sobre todo dominaba la historia de la Revolución Rusa, algo que nosotros habíamos leído. Entonces ahí me encantaba, me fascinaba el dominio que tenía de la historia rusa, él, ¿no? Obviamente también lo he conocido de manera personal a Simón Reyes y a Óscar Salas, que eran muy buenos dirigentes, los admiraba muchísimo. Pero si te dijera que yo me quedaría con Filipo, así entre los que más he admirado de esa época. También Asensio Cruz, ¿eh? Con todo lo que puedas tener de diferente. ¿Te acuerdas de Asensio Cruz del POR? Era muy Claro. interesante escucharlo también a él. Mm, En mm. Oruro lo conocí al eterno ejecutivo de la Central Obrera Departamental, don Félix Machicao, hasta que se jubiló. Gran amigo personal además, ¿no? Y en la mina lo conocí A Daniel Ordóñez. no, la mina de Colquiri. Daniel Ah, Ordóñez era de la mina San José. José. Daniel Ordóñez, el loco Ordóñez, era dirigente de San José. El día del golpe de Estado en Oruro, él le doy mi asiento de locutor de radio, a él lo hago sentar ahí para que le hagan la entrevista. Por esa razón yo me voy de Radio Oruro, ¿no? Me le digo que ya que está ahí, faltaba 5 minutos, dije, el loco Ordóñez va a hablar hasta el final del noticiero, me voy, me despido con señas y me voy. Cuando salgo, estaban llegando los militares para llevárselo a Daniel Ordóñez y al locutor, Gabriel López Ros. Ahí callaron la radio. ¿Te das cuenta? Yo me he salvado así por segundos. Una cosa que me ayudaba mucho a mí, es que en mi juventud me lo había tomado muy en serio eso de la, como te digo, de la clandestinidad. Nadie conocía mi fotografía. Nadie conocía mi voz. Yo andaba con barba, bigote, andaba con una chamarra sucia, vieja, de policía, con botas y jeans. O sea, tú me veías, decías que va a ser el locutor de la radio, ¿no? Mal vestido. Tenía una pinta como de mecánico. Eso menos, no tenía una pinta de locutor promedio, digamos, ¿no? Y fumaba como vampiro en esa época, ¿no? Porque todos los locutores fumaban. Yo quería parecerme a los locutores, así que fumaba. Pero no tenía una, ¿cómo te puedo decir? No tenía una presencia como ahora tengo en las redes sociales, la gente me conoce, mi rostro es conocido. No era así. Todo lo contrario, porque además eso venía bien, uno, con lo que hacía políticamente y dos, con mi carácter, que era un muchacho, un joven tímido, ¿no? Que no se contactaba con mucha gente. Entonces, eso me ayudaba mucho a ayudar a estos dirigentes con los cuales yo me crucé en la vida. Lo conocí a Marcos Domich, hemos estado en muchas reuniones. Lo conocí a este que está todavía en Cochabamba, que era dirigente de la J, el de Lentecitos, que fue ministro en el MAS, que Alejandro ahorita Alvarez. Alejandro Almaraz. Él era el máximo de la J en mi época. Con él hablamos mucho. Y de los dirigentes sindicales, los que más me impresionaba, ya te dije, era Filipo. En realidad, toda esa generación fue extraordinaria, ¿no? Porque después del cuartel, trabajando en las minas, yo he asistido a unos 2 o 3 congresos mineros. Eran pues cátedra, ¿no? Nunca más he visto en ninguna parte un debate político en la comisión política. Era un espectáculo ir a la comisión política, porque aprendías y te enterabas de qué es lo que estaba pensando el mundo político en el país. Porque Mm, incluso en la Central Obrera Boliviana había movimentistas.
Claro. Carvajal, un dirigente Carvajal, me acuerdo, era del MNS. Y de ahí adentro él, duro. El mismo Lechín, pues no era de izquierda, digamos, era movimentista, digamos, ¿no? De una corriente más pequeña del MNS, digamos, ¿no? Mm, Entonces, pero era una época de aprendizaje para los jóvenes, cosa que ahora no sucede, ¿no? Es todo lo contrario ahora. Aprendemos las malas mañas, las malas artes, a mentir, que es lo que hacen los dirigentes, a enriquecerse, a vivir como burócratas sindicales. Estos mm, dirigentes de los cuales estamos hablando, pues, eran dirigentes a tiempo completo y se dedicaban a producir, ¿no? ¿Cómo mm, extraño eso yo? claro. Y vamos a volver a la radio, que va a ser la última pregunta, tal vez más extensa para ti. Eh, pero entre medio, quería hacerte la siguiente pregunta. Ujú. Eh, en la adolescencia y juventud, ¿cómo te enterabas de la sexualidad? ¿Cómo te informabas? ¿Cuánto te informabas? Y en relación a eso que percibías en esa época, ¿cuál es la diferencia en estos tiempos? Bueno, en mi época, los adolescentes teníamos contacto con la información y la práctica sexual, normalmente con personas mayores. Siempre te iniciaban las personas mayores. Las comadres, pues, ¿no? Las comadres de Sí, mamá, que tú tienes que ir a dejarlas a sus casas, digamos, ¿no? Estas eran las historias más comunes entre los jóvenes, ¿no? Y bueno, la comadre sí pasaba y luego el chico se iba una hora más tarde, digamos, ¿no? La pornografía de mi época era pues, había una revista, no sé qué, Vanidades creo que se llamaba, y habían mujeres desnudas ahí. Esa era la gran pornografía. Cosmopolitan. ¿Ah? Cosmopolitan. Estas revistas, donde en la mitad estaba una chica desnuda en bikini. Esto era lo escandalosamente pornográfico. O sea, y luego las películas prohibidas, ¿no? Como este muchacho le salió bigote muy temprano, a los 17, 18 años ya tenía bigote y barba. Entonces podías entrar a los cines sin presentar el carnet de identidad, digamos, ¿no? Pagando algo extra, digamos, ¿no? Esta era la forma de ver pornografía en nuestra época. Los cines, siempre hubo un cine en cada ciudad prohibido para menores de edad, todo el tiempo, ¿no? ¿Cuál era En, en Oruro? había un cine que estaba, ¿te acuerdas del cine Rex cerca de la plaza? Después está el Palais Concert que estaba en la plaza. Ahí atrás había un cine de cuyo nombre no me acuerdo ahorita, que era pequeñito, pero ese era el cine de sexo. Pero la pornografía no era lo que es hoy, digamos, ¿no? O sea, tú veías ahí besándose, se veía traseros, qué sé yo, pero no tan explícito como ahora, ¿no? Era muy diferente. Pero la fuente más común de esa época de la sexualidad era las revistas. Habían revistas prohibidas de dibujos, lo que ahora sería ¿cómo se El llama cómic, este? ¿Ah? el cómic. Sí, el cómic, pero habían revistas dedicadas a historias sexuales en esa época. Ahora también hay todavía en el internet ese tipo de publicaciones y las charlas con los muchachos, ¿no? Las informaciones de nuestras aventuras, especialmente, que ya te digo, con las comadres, ¿no? Con las personas mayores que, no sé por cómo decir, abusaban de los menores, no sé, eran unas relaciones medio raras, ¿no? Pero casi todo el mundo había comenzado con una persona mayor, mujer, entre los varones. No te puedo decir del otro lado, porque nunca estuve al otro lado, ¿no? O sea, ¿qué pasaría con las chicas? No lo sé. Pero los jovencitos era así, era así. Y otra cosa, en mi época siempre nuestras hazañas sexuales eran contadas en el grupo, ¿no? Entonces, a veces con exageración, con la misma exageración con la que se cuenta de la vida del cuartel. No sé si te has dado cuenta que el tipo regresa del cuartel y dice que ha chocolateado 8 horas, que le han hecho no sé qué. Está exagerado, digamos, ¿no? Alguna vez le habrán hecho trotar, pero para hacerse el macho dice que aguantó todo eso, ¿no? Lo mismo era con las chicas. El tipo le había acompañado a la chica, habían quedado a la puerta, le dio un besito, pero el otro regresaba y decía que había tenido relaciones sexuales completas, ¿no? Cosas que eran así. Mm, Era diferente, pues, ¿no?
a nuestra época. Y la información se podía decir que era una información coherente, cabal. No, era muy fantasioso, muy fantástico, como una gran curiosidad que le da al joven es pues conocer los genitales femeninos, ¿no? Entonces esto, por lo menos en mi caso y en el caso de varios de mis amigos, era un tema de mucha conversación, o sea, de cómo es realmente, ¿no? Entonces lo que contaban era pura fantasía. Es así, es así. Cuando yo ya me casé me di cuenta que no era tan así, ¿no? Era diferente. Era un poco más simple de lo que nos explicábamos nosotros. Un poco más sencillo y más natural, ¿no? Que había que hacer no sé qué. Nos contábamos muchísimas fantasías. Yo creo, como varoncitos, un poco por exagerar, por echarle mucha garganta y por la falta de información y diálogo con los papás y las mamás sobre este tema. O sea, con mamá, papá, imposible que toques estos temas, ¿no? Imposible. Mm. Tú recibías información de tus compañeritos de tu edad, con los cuales normalmente empezaban los primeros toqueteos, ¿no? Con la hija de la comadre, qué sé yo. Esa era la forma. Yo me acuerdo que una vez jugamos a los papás y las mamás, y no pasó absolutamente nada, pero luego vino su mamá y nos encontró durmiendo como papá y mamá. Entonces se armó el relajo tremendo. Yo no entendía cuál era el relajo, digamos, ¿no? Se hablaba de que yo había abusado. Yo no entendía un pepino de lo que estaba hablando, porque lo que a veces nos había vencido el sueño, digamos, ¿no? Y estábamos vestidos, además, y solamente durmiendo juntos. Pero era así de escandalosa la sociedad de nuestra época, ¿no? Con respecto a los temas sexuales. Y había mucho puritanismo, ¿no? Demasiado puritanismo, por el cual no se hablaba, pero los mayores no tenían mucho cuidado. Normalmente cuando estaban con copitas ya se hacían ver, pues, ¿no? Se hacían ver muchas cosas que estaban haciendo. Y bueno, los muchachos aprendían mirando, espiando. Claro, así era. ¿Cómo es que llegas a la Casi te radio? pregunto, ¿y vos cómo has empezado? Así, ¿no? Claro, eso es. ¿Cómo llegaste a la radio a trabajar? ¿En qué estaciones de radio desarrollaste esa experiencia? ¿Cómo te fue ahí? A ver, voy a intentar explicarte en 5 minutos, ya tenemos solo 10 minutos. Eh, ¿Cómo empecé en la radio? Siempre quise ser radialista. A partir del momento en que la novia que te dije que estuve 8 años, me dijo una mentira que yo me la creí. Me dijo, tienes una linda voz, deberías estar en la radio. Y así lo hice, pues, ¿no? Entonces llegué a la radio porque leía bien en el colegio y porque mi profe de literatura, el profesor, ahorita, mi profesor que se llamaba, ay, a ver, me voy a acordar después, era asesor porque era abogado Condori, Francisco Condori, asesor de la CESUD-CB. Entonces él me da, le cuentan que yo ya había leído en intermedio los libros, me hace leer en el curso y se da cuenta que leía muy bien. Obviamente no tenía buena voz, pero leía muy bien. Y me manda con una notita de recomendación a buscar a un señor llamado Rómulo Quintana, que era el sonidista de Radio Emisoras Bolivia. Cuando yo llego donde él no me hace ninguna prueba, primero nos hacemos amigos. Pasan unos 6 meses en que yo estoy viendo casi todas las tardes cómo graba, cómo hablan los locutores. Vas a aprender, me dijo, mirando vas a aprender. Y me andaba explicando cosas, ¿no? Me andaba explicando cosas, hasta que un día me hace la prueba. Me dice, a ver, vamos a grabar esto contigo. No hay ningún locutor, así que voy a grabar contigo. No, pues hemos debido grabar una cosita así cortita, pero unas 80 veces, ¿no? Y no daba. Así que este señor me dijo del otro lado, agarrándose la barba, podría dar tu voz, pero hay que entrenar harto, 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 harto. No me dio muchas esperanzas. ¿Cómo sería mi voz, pues, no? En aquella época. Yo creía que era bueno, pero a él no le convenció. Así que me dijo, tienes que empezar de abajo, ¿no? Tienes que empezar de abajo.
yo te puedo enseñar aquí a hacer lo que sé hacer. Y después el resto tienes que ir buscando información, yo te puedo explicar. Viendo vas a aprender. Entonces me enseñó a ser operador de radio, o sea, cambié mis perspectivas de ser locutor a operador de radio. Estuve 2 años en Radio Bolivia, aprendiendo y además siendo reemplazante de los operadores. Es la época en que la Radio Bolivia comienza la primera FM en Bolivia, que se transmite para la gente, como nadie tenía radio FM en Oruro, se transmitía para la nueva terminal de buses. Ahí salía con amplificación y también una línea de parlantes que se colocó en la 6 de octubre y la calle Bolívar hasta la plaza. O sea, una FM para que se capte alguien en una radio de FM y lo lleve a escuchar en las calles. ¿Qué hacía este FM? Todo el día difundía música. Entonces me pusieron de operador de este FM. Y luego ahí me dijeron, ya que a ti te gusta medio hacer locución, qué sé yo, ¿por qué no lees unas noticias cada hora? Una noticita breve. Y así comienza mi experiencia por locución. No sé si lo haría bien o mal, estuve un buen tiempo ahí, hasta que un día decidí que yo quería ser locutor. Entonces me salgo, renuncio de la radio, estando ganando bien, me voy, y me voy a la radio Atlántida, en Oruro, que era la radio de un ex policía, don Federico García. Y le digo eso, ¿no? Que yo quería ser locutor, si él me podría enseñar. Error que cometí, porque él nunca me pagó sueldo, porque siempre me decía, yo te estoy enseñando. Tú me pediste que te enseñe, y tú tienes que pagarme a mí, no yo a ti. No importa, trabajé 6 meses o 3 meses y no me pagó. Entonces yo necesitaba ganar, mi padre era mecánico, yo estaba yendo todos los días ahí, porque además me dijo, aquí vas a hacer locución hasta que te dé la gana, hasta que te canses. O sea, yo no entendía de qué estaba hablando, ¿no? Bueno, el único locutor y operador que tenía la radio Atlántida era yo. Entraba a las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, así que evidentemente hacía locución de todo lo que yo quería. Leía los periódicos, hacía programa deportivo, hacía noticiero, hacía musicales. Todo el santo día estaba yo durante 3 meses en Radio Atlántida. No me quiso pagar, me dijo que él tenía publicidad y todo eso, él no tenía mucha influencia en Oruro, don Federico. Y me salí. Este señor era muy amigo de mi papá, mecánico, porque llevaba su automóvil a ser arreglado allá. Entonces, pasó unos 2 meses que estaba en la mecánica con mi papá, y mi papá le pregunta, le dice, ¿qué pasa, don Federico? ¿Por qué no le da trabajo aquí a mi hijo? A él le gusta la locución. Mi padre en eso me apoyaba, me apoyó. Le gustaba escucharme por la radio a él. No sabía eso yo. En secreto me dijo que me había escuchado. Y el otro dice, no, pero si le he ofrecido un montón de oportunidades, tu hijo es un orgulloso. Se ha venido él. Decirle más bien que vaya, que venga. Mañana que me busque. Entonces yo me fui. Mi papá me dijo, anda, pues no seas orgulloso, mira, te está ofreciendo. Yo sé que a ti te gusta eso, que te mueres por hacer locución. Así es. Me fui. Creo que a la semana, a las 2 semanas me fui y me dijo, te voy a pagar $1 boliviano por hora. Depende cuántas horas quieras trabajar, porque ya había otro muchacho ahí, ¿no? Que era su hijo. Chiquito, bien jovencito. Rubén. Me dijo, él ya está trabajando, pero a vos te puedo pagar $1 boliviano si haces algunos programas. Ya, pues le dije. Estuve 1 mes, no me pagó. Después le dije, don Federico, ¿puedo traerme publicidad? Sí, consíguete publicidad si quieres. ¿Y puedo traer unos amigos más para hacer radio? Sí. Y me llevé 6 muchachos para hacer radio. Porque, ¿me entienden? Armé mi equipo. Estaba ahí, me acuerdo de Félix Apaza, creo, Félix, no sé qué se llamaba. Estaba, ¿dónde estarán esos mis amigos? Eran 6 muchachos de mi mismo colegio, los que hacíamos el programa La Marcha del Estudiante en el Colegio Antonio José de Sáenz. Todos ellos. Hacíamos programas de radio en el colegio. Esa fue nuestra primera experiencia de radio en realidad. Nos fuimos, pues hicimos programa deportivo, de todo, hasta queríamos lanzarnos a las transmisiones y no había con qué transmitir, ¿no? Por esa época teníamos que hacer las transmisiones por teléfono. Entonces no había cómo hacer la transmisión. Ahí comienza mi experiencia en la radio, práctica, empírica.
6 meses después también fuimos echados a patadas a la calle porque nos atrevimos a cobrar un salario y no nos pagaron. No nos pagaron. Pues esta parte es crucial. Yo creo que aquí viene Hablaremos en el siguiente programa, la radio, tocaremos la radio, porque me un gustaría montón contarte bien. además un montón de aspectos, ¿no? Vinculaciones políticas, la radio, la experiencia, la capacitación, las capacitaciones, las otras estaciones de radio y vamos a llegar, ojalá nos alcance el tiempo para llegar hasta Santa Cruz, ¿no? Porque adentro hay un montón, ¿no? Hay varias ciudades, varias poblaciones, varias Sí. experiencias. Así que bueno, una maravilla. Muchas gracias, querido José Luis. A vos, seguiremos conversando en el siguiente programa. Perfecto.